Hola a todos los que nos están viendo. Continuaremos viendo la historia de Daniel. Hoy en particular veremos sobre sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y envió a que se reunieran todos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y gobernadores para la dedicación de la estatua. Y estaban de pie delante de la estatua y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír de la bocina, flauta, tamboril y todos los instrumentos de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey ha levantado, y el que no lo hiciere será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Era una absoluta fiesta la adoración a esta estatua, y eso que era un dios falso. Ahora nosotros que conocemos al único y vivo Dios verdadero, no queremos usar ciertos instrumentos como la batería, o no queremos levantar las manos, no queremos aplaudir o arrodillarnos. Quizás pensamos que tenemos que guardar reverencia con postura y que si levantamos las manos, aplaudimos, se pierde la reverencia. Pero esto es solo un cuadro religioso, es un cuadro por personas que estaban atadas. Vamos a ver qué nos dice Salmo 149:3. Dice: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Aquí vemos, dice, alaben su nombre con danza. Y muchas veces no tenemos que estar todos quietos, serios. Y aquí vemos que dice con danza, debe ser alegremente. Salmo 149:5 dice: regocíjense los santos de su gloria y canten aún sobre sus camas. Regocíjense, no canten tristes, todos serios, sino con alegría. Hay que decirle a nuestra cara cuando estemos en el culto cantando: estamos cantando un Dios vivo, entonces hay que alegrarnos. Y vemos que dice aún sobre sus camas. No creo que estemos en la cama todo ahí con la cara, no, sino es con alegría que debemos de cantar. Ahora el Salmo 150 del 3 al 5 dice: alaben a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Entonces aquí vemos que no hay exclusión de instrumentos como de, no, ese instrumento hace mucho ruido, ese no se va a usar, o aquel, no hay exclusión, sino con todos los instrumentos hay que alabar a Jehová. Entonces, para que se nos vayan quitando los cuadros de, no, es que así suena muy alegre. Ahora el Salmo 147:1. Vamos a ver qué nos dice Salmo 47:1. Dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Entonces vemos que aquí dice batid las manos, por lo que tenemos que usar también de las manos del cuerpo para alabar. Ya vimos la danza y aquí vemos de las manos, porque a veces no debemos de tenerlas ocupadas en el linario o ocupadas a lo mejor en los bolsillos o deteniendo cualquier otra cosa, pero también con nuestro cuerpo debemos alabar a Jehová. Y una vez más dice: aclamadle con voz de júbilo, con alegría. Nuestro Dios es un Dios alegre y no es un viejito malhumorado. Si antes nosotros hacíamos fiestas para adorar a dioses falsos, con mayor razón debemos hacer fiesta y alabar a Dios con alegría. Al oír todos los pueblos, naciones y lenguas la música, se postraban y adoraban la estatua de oro que había hecho Nabucodonosor. Pero unos hombres caldeos acusaron maliciosamente a los judíos. Hablando con Nabucodonosor, le dijeron: tú, rey, has mandado que al sonar la música todos los pueblos adoren la estatua que tú levantaste, y si no, serán echados en el horno de fuego. Pues hay unos varones judíos, se referían a Sadrach, Mesach y Abednego, que tú pusiste sobre los negocios de la provincia y no lo han hecho. Nabucodonosor con ira hizo llamar a estos varones y les preguntó: ¿es cierto que no obedecen la ley
que hice, ¿están dispuestos a obedecerla? Ellos contestaron: al Dios que servimos puede librarnos del fuego ardiendo y de tu mano, y si no, debes saber que no serviremos a tus dioses. Nabucodonosor se llenó de ira y ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que atasen a estos 3 varones y que fueran echados al horno de fuego. Como el horno se había calentado demasiado, la llama mató a los que habían echado a Sadrach, Mesach y Abednego, y ellos cayeron atados dentro del horno. El rey se espantó y se levantó diciendo: ¿no echaron a 3 hombres atados? Sí, le contestaron. Nabucodonosor dice: yo veo 4 hombres paseando en el horno en medio del fuego, y el aspecto del 4.º hombre es semejante al Hijo de los dioses. Nabucodonosor se acercó al horno y dijo: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Ellos salieron y se juntaron todos para ver cómo el fuego no había tenido poder sobre alguno de ellos, ni siquiera sobre sus cabellos, ni siquiera olor a fuego tenían. Y vamos a terminar leyendo lo que dice Daniel capítulo 3 del 28 al 30. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Aquí vemos este increíble milagro. Ellos estaban paseando en medio del fuego y los que lo echaron, tan solo al echarlos, el estar ahí cerquita, ellos terminaron muertos. Y estos 3 varones no les pasó nada, ni siquiera olor a quemado, a humo tenían. Nosotros cuando estamos asando una carne, aunque nosotros no seamos los que la hacemos, pero si estamos ahí, nos llega el humo y salimos oliendo a carne o a cualquier cosa que se esté asando. Entonces aquí ni siquiera eso, para ver lo milagroso que es Dios. También podemos observar que ellos dijeron: el Dios Altísimo nos puede librar de esto, pero si no lo hace, tampoco vamos a servir a tus dioses. También hay una voluntad si Él decide que no nos quiere salvar. Esta fue su respuesta de ellos. Muchas veces nosotros solo estamos orando por el milagro, o si tenemos un enfermo ahora con la pandemia de que lleva mucho tiempo sufriendo, solo estamos orando y nos aferramos de dale salud, dale salud, dale salud, pero no consultamos cuál es la voluntad de Dios. A lo mejor su voluntad es de que ya lo quiere llamar, pero a veces nosotros somos egoístas y en vez de que deje de sufrir, nosotros no, síguelo dejando en esta tierra y estamos solo pidiendo que sufra más. Y si nosotros ya le hablamos de Cristo a ese familiar, a ese amigo, a esa persona, si esa persona ya conoce de Jesús, esa persona ya tiene la entrada a la vida eterna, al gozo eterno. Entonces, ¿para qué va a seguir sufriendo aquí en esta tierra? Entonces mejor hay que orar con sabiduría, hay que orar pidiendo la voluntad de Dios, de cuál es tu voluntad. Si tu voluntad es hacer un milagro, darle salud, déjalo, pero si también se va a perder, tú sabes por qué te lo quieres llevar, pero no aferrarnos por algo, así como dijeron ellos. Dios tiene poder para salvarnos, para que no nos quememos, pero si aún así nosotros no salimos de esta, Él tiene una voluntad, Él tiene un propósito y nosotros vamos a seguirle sirviendo a pesar de lo que Él decida. Así debemos ser nosotros, aunque no nos guste quizás la respuesta, a lo mejor digamos mala, pero nosotros debemos saber que su voluntad de Dios es perfecta y obedecerla. A lo mejor no nos agrade, pero Él sabe por qué, entonces seguirla.
Lo otro que podemos ver en esta historia es de que había una ley para que ellos adoraran a otro Dios. No sé si alguien de la salud nos esté viendo, pero por ejemplo hay leyes ahora con esto del aborto que pueden hacer aborto y no hay penalización, no va a haber castigo para que quiera realizarse un aborto. Entonces los doctores hicieron un juramento de que iban a buscar salvar la vida, y sabemos que a Dios no le agrada, es uno de los 10 mandamientos que dio en el monte, de no matarás, y el hacer un aborto es estar quitando una vida. Entonces esto ya es una ley. ¿Cómo vas a responder tú? ¿Vas a obedecer la ley o prefieres servir al Dios viviente y obedecerlo? Esto aplica para muchas cosas. ¿Qué vamos a hacer cuando quieran prohibir la Biblia? Cuando quieran prohibir los templos. Aún con la pandemia vimos que muchos templos se cerraron. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a obedecer las leyes? ¿Vamos a seguir lo que dice el hombre? ¿O preferimos servir a Dios? Y aunque nos castiguen aquí como al fuego, que podían morir, ¿qué es lo que vamos a decidir? Si nosotros decidimos seguir la ley, vamos a conservar la vida. Pero recordemos que dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda a causa de mí, este la salvará. Entonces, nosotros no tengamos miedo de si hay leyes que vayan a ir en nuestra contra, que nos pongan en peligro. Nosotros debemos de servir al Dios viviente hasta el final. No importa que muramos, pero esto nos va a dar la salvación. Vamos a ser bienaventurados. Entonces, esto podemos ver de los amigos de Daniel, de así como Daniel en el pasado vimos su integridad, que él había puesto en su corazón no contaminarse como sus amigos, así también sus amigos en el tiempo de prueba la superaron. Vemos que estaban en un mismo sentir, en un mismo pensar. Esto también nos ayuda, nos hace ver de que busquemos amigos que estén igual o más espirituales que nosotros. Porque si los amigos de Daniel no hubieran estado a su nivel, cuando hubiera venido la prueba, ellos a lo mejor, no, pues sí, obedecemos y no nos pasa nada. Pero vemos que ellos también eran de decisión, de carácter. Entonces no decidieron adorar la estatua del rey. Entonces nosotros también debemos buscar amigos, personas, hermanos que estén comprometidos para que entre todos vayamos creciendo más. Porque a lo mejor si tenemos un amigo que está con un pie dentro, un pie fuera, en vez de que nos ayude a consagrarnos, él nos puede jalar para llevarnos al mundo. Entonces, no digo que nos alejemos de ellos porque tenemos que ser luz, pero sí tener amigos, hermanos que sean firmes, que estén progresando, porque ellos van a ser un ejemplo también para nosotros, para que cada vez nos estemos afirmando más. Bueno, esta es la historia de los amigos de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, cómo decidieron servir a Dios antes de que adorara al Dios falso, a la estatua de oro que había levantado Nabucodonosor. Hasta la próxima.